Marejada está conformada o ha estado conformada por muchas personas. También creo que eso es algo que se ha ido experimentando y como que llevando sobre la marcha. O sea, no es algo estable ni estático. Y ha habido varias colaboradoras, pero son 4, ¿no? Específicamente, somos 4 que hemos estado en diferentes etapas y procesos. La primera de ellas es Getsemaní Guevara, que a ella la conocí por la maestría. Ambas estudiamos la maestría en estudios curatoriales, en historia del arte, y bueno, pues evidentemente muchos de nuestras inquietudes iban, ¿no?, sobre la parte curatorial. Y después Getsemaní me presentó a Stephanie Salas, que es una amiga de ella de la licenciatura. Ella es historiadora y Stephanie pues aportó esta parte histórica, ¿no?, estos datos duros. Hizo un calendario de efemérides feministas llamado No somos histéricas, somos históricas, que pues no solo eran acontecimientos de hace siglos, sino que también era así como, bueno, el año pasado se creó tal hashtag, ¿no? Porque, bueno, pues justo para exigir justicia por esto. Hablaba también como de artistas muy jóvenes, o sea, como que era una mezcla, ¿no?, que tenía que ver, pues sí, con estos procesos históricos que involucraban a las mujeres y a los feminismos. Y en este ínter estuvo Dani Valle, que ella es una artista y también es productora. Entonces, bueno, ella se acercó a Marejada por una amiga en común, ¿no? Dijo, bueno, a mí me interesa trabajar en Marejada, a ver de qué manera las puedo apoyar. O sea, yo hago más como la parte, pues, manual, ¿no? O sea, como que si hay que producir, hacer obra o algo así, pues ahí cuenten conmigo. Entonces es como esta suma, ¿no?, de habilidades y conocimientos, y también, ¿no?, en diferentes etapas. Sí, entiendo que Marejada trabaja, digamos, con la periferia, pero no la periferia solamente de forma geográfica, ¿no?, sino todo lo que está fuera del centro de poder. ¿Cuáles son estas otras periferias con las que Marejada trabaja desde ahí? Sí, justo, pues el primer planteamiento fue pensar en lo periférico como esta cuestión geográfica, pero pues después se abrió a estos elementos discursivos y que la periferia pues implicaba un montón de cuestiones, ¿no? O sea, que tenían que ver con el hecho de, o sea, desde lo histórico, de ser mujeres creadoras, ¿no?, que hemos estado al margen, pero pues también el tipo de prácticas, ¿no? Hicimos una exposición en Galería Unión que se llamó La invención de la periferia, que éramos puras artistas del Estado de México, y que, bueno, había elementos muy interesantes porque era ver los modos de producción, ¿no?, los temas que nos interesaban. Y entonces fue pensar también en esto. O sea, hubo un par de comentarios que decían, bueno, es que como que o sea, se ve como todo muy casero, muy hogareño, atravesado por el cuerpo. O sea, era como, pues sí, o sea, sí. O sea, porque bueno, pues, o sea, también hemos pensado en esto, qué tipo de prácticas, y esto lo podemos ver históricamente. O sea, la mayoría de las mujeres en América Latina principalmente, pues, hemos trabajado con el cuerpo. O sea, el performance es uno de los medios, ¿no?, porque no implica tener un estudio, estos grandes estudios de artista como el hombre, que tiene además a 5 ayudantes, ¿no?, que tiene su atelier y súper iluminado y con todos los materiales de escultura, pintura, lo que sea, ¿no? O sea, no, la realidad es que muchas creadoras, ¿no?, y lo podemos ver también en esta exposición de mujeres radicales en Los Ángeles, que bueno, o sea, el cuerpo era, ¿no?, era el motor, el eje, el detonante, el medio, ¿no?, todo. Y entonces sí, la realidad es que a través del cuerpo, la cuerpa, pues es que se producían. Sí, pensaba como en estas estrategias de no estetizar o no tratar de parecer como el arte contemporáneo que se expone en el muro blanco, sino que son estrategias de socialización de las obras, de las obras, de la vivencia de la gente, pero para el mismo contexto, ¿no? Como porque, digamos, emplear estrategias de socialización que ya existen ahí, que ya conviven ahí, ¿no? Que no tienes que, o sea, la meta no es llegar a la estetización del cubo blanco.
Sí, y eso también, o sea, digo, la realidad es que, por ejemplo, Gets y yo venimos, sí, pues de un ambiente que quizá no tiene las mejores condiciones, pero evidentemente reconocemos también nuestros privilegios, ¿no? El haber ido a la universidad, tener un posgrado, trabajar en ciertos lugares, ¿no? Entonces había un poco como este choque o romper con todos estos dispositivos expositivos que te han enseñado en la maestría o que has experimentado en el museo, en el trabajo. Y es como también dejar que pasen las cosas, que los espacios también hablen, ¿no? O sea, hicimos una exposición también en Canalla, nos regresó el favor y nos invitó a Nesa a montar una expo en la barda que estaba al ladito del puesto de tacos, y es una barda de una primaria. Entonces hicimos ahí un mega mural con motivo del 8M. Entonces era pensar en eso, o sea, en la calle, ¿no? Y pues sí, de repente están como estos conflictos de, a ver, tengo que seguir ciertos parámetros, el hacer una ficha técnica o no, poner un QR, dar más información, hacer un texto curatorial o simplemente dejarlo. O sea, como ese tipo de cosas que parecen muy, muy básicas, pero esto, ¿no? También Galería Unión nos permitió, para empezar, pensar en un lugar que tiene un propósito muy específico, que es vender, ¿no? O sea, es como el circuito comercial del arte, a diferencia de la calle, a diferencia de un espacio de cultura de gobierno, ¿no? Que tiene otro objetivo. Hablando del proyecto de Memorias Margeniales, siento que hacen un vínculo ustedes entre tanto la genealogía de mujeres, artistas de estos espacios fuera del centro, con las chavitas que son artistas, que van empezando. Ha habido ahí como, digamos, contagio de estrategias de sobrevivencia, de supervivencia como artista y como artista mujer, que hayan encontrado que les funcionen ahora o que puedan retomar. Sí, es que precisamente la verdad es que es muy lindo y también es como un espacio como de contención, ¿no? La sesión pasada hablábamos de estas genealogías del arte y qué personaje tú crees que eres dentro del mundo del arte, ¿no? Y muchas coincidimos que éramos las desencantadas, ¿no? Entonces, las desencantadas pues somos este grupo de mujeres que ya llevamos muchos años en el arte, que quizá hemos tenido la oportunidad de exponer en tal lado, trabajar en tal lugar, pero que te topas con la realidad, ¿no? Que no va a cambiar, que son espacios muy blanqueados, heteronormados, ¿no? Que no nos dan cabida a otro tipo de realidades y otro tipo de creadoras. Y entonces, bueno, era esto, ¿no? Como que, uy, ¿qué hacemos aquí? Pero en esa experiencia de mujeres que ya llevan más años en esto y chicas que están en la licenciatura, pues es como, bueno, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y también, ¿no? Las más jóvenes es como, bueno, o sea, como, ¿por qué no le das la vuelta por acá? ¿No? O sea, como ideas que a ti no te pasan o que tú dices, ay, ¿cómo crees? O sea, creo que ahí se van compartiendo justo estrategias en todos los sentidos, ¿no? O sea, también nos decían varias de... o sea, yo no lo había pensado, o sea, yo no hacía un registro de mi obra, o sea, ni siquiera me preocupaba por ponerle la fecha, o sea, cosas así, y de verdad es que pasa 1 o 2 años y te vas olvidando de muchas cosas, ¿no? O sea, o no tomarle la medida a las obras, ¿no? Ese tipo de detallitos. Entonces ella es como, ah, claro, o sea, ahora lo primero que tengo que hacer es esto, o un registro de mi pieza, ¿no? O escribirle nada más ahí de qué trata o qué materiales, o sea, cosas así muy, muy sencillas, pero también cómo se pueden abordar desde otro lado. Y creo que lo interesante también de la laboratoria es como, o sea, estamos unas en las periferias del Estado de México, pero hay muchas chicas, por ejemplo, de Tijuana, de Bolivia, de Chile, de Argentina, o sea, que vivimos estas mismas realidades y que es como, no es posible que en América Latina o en Iberoamérica, que es hacia donde estaba dirigida la laboratoria, pasen estas cosas, ¿no? Entonces sí, como te decía, es una contención porque de repente es como que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿sabes? No voy a cambiar las cosas. O sea, estas mismas personas van a seguir dirigiendo las instituciones o estas publicaciones van a seguir publicando a las mismas voces, van a seguir buscando el mismo tipo de contenido, ¿no? Entonces creo que es como ese espacio para abrirnos un poco, para desahogarnos,
pero pues también para escuchar a las otras y es como, ¿sabes qué? No estás sola, ¿no? Así, casi a ese nivel de, o sea, no estás sola y acá estamos. Y eso también, ¿no? O sea, saber y empezar a crear una red. Sí, y digamos, en la laboratoria, ¿cómo son los formatos de, digamos, de transmitir el conocimiento? O sea, desde dónde ustedes se ubican, digamos, y cómo interactúan con las demás chicas. Pues al principio, para romper un poco el hielo, sí es, pues esto, como de presentarnos de otras maneras, ¿no? De ya no del yo soy o yo estudié o esto, sino como también pensar de qué otra manera podemos hablar de nosotras mismas, porque eso es importante, ¿no? Tener nuestra voz y reconocernos a nosotras mismas. O sea, siempre es bien difícil y varias lo dicen, es como, ay, es que me da pena decir así como todo mi currículum y es como, no, o sea, sabes, has hecho un montón de trabajo, o sea, ¿por qué no? Y si tú quieres decirlo o si quieres decir que tú eres fanática de cocinar o de cuidar perritos o de bordar o lo que sea, adelante. Entonces, desde ahí, desde cómo nos reconocemos y cómo nos enunciamos. Y las primeras sesiones, la verdad es que sí suelen ser muy como este corte más tradicional de, bueno, hago una presentación, ¿no? Una de las invitadas, porque pues en las dos laboratorios ha habido varias invitadas, hace su presentación así de Canva, PowerPoint, lo que sea. Y de repente pues ya es romper, ¿no? Como romper esta estructura de yo hablo y ustedes escuchan, porque además pues hay mucha identificación, o sea, es como, ah, claro, a mí me pasó, y de ahí ya ¡fum!, ¿no? O sea, de ahí ya se abre el diálogo y es que ellas compartan, y también cuando las participantes empiezan a mostrar su trabajo, bueno, pues es otro mundo. La realidad es que yo, por ejemplo, cuando leo los perfiles de las chicas que quieren participar, es como, wow, o sea, yo prefiero escucharlas porque es como, órale, ¿no? O sea, desde que tienen proyectos comunitarios, proyectos de risografía, fanzinotecas, de bordadoras, ¿no? Muchas están trabajando con grupos de mujeres, de madres de personas desaparecidas, o sea, cosas muy densas, muy fuertes, cuestiones también como de acompañamiento, ¿no? Por cuestiones de violencia de género, violencia sexual. Entonces, pues es eso, es como, o sea, nosotras somos solo como ahí el medio, ¿no? Para que todas las demás compartan, porque de verdad, o sea, a mí me gusta mucho saber que, o sea, que están haciendo en Guerrero, ¿no? En Coahuila, así, en Torreón, o sea, en Guatemala, ¿no? En Bolivia, que nos platican de cosas así, wow, o sea, que yo de verdad, pues, en mi total desconocimiento, pues no tenía idea, ¿no? de estos proyectos del arte y de mujeres, ¿no? En otras latitudes. Entonces, ahí creo que es cuando se empieza a romper este formato vertical, ¿no? Que la verdad es que luchamos mucho porque no sea así, pero es como un detonante, ¿no? De, bueno, pues una invitada va a hablar de su experiencia y eso también, o sea, las invitadas es como, puedes poner o no presentación y la idea es que mejor compartas tus experiencias desde el afecto, plantees preguntas y como que esta parte de los ejercicios colectivos es muy interesante, o sea, como esto que te platicaba del árbol, ¿no? De las ancestras, o sea, fue como un ejercicio que, o sea, sí, hasta varias veces terminamos llorando porque de verdad suele ser muy fuerte como ese, el reconocimiento de nosotras en las otras. Sí, un poco como una, valorización a partir de lo que, de encontrar como los conocimientos, los valores, entre todas, ¿no? Alguna vez escribiste para la revista Chiquilla Te Quiero un texto sobre el trabajo de Bruno Martínez y hablaba sobre la romantización de la periferia. Así, ¿quién romantiza la periferia? ¿Cómo es que se romantiza como esta parte de la ciudad? Pues sí, también ha sido un tema de reflexión personal y en las laboratorias, ¿no? En las dos ediciones. Justo apenas en estos días hablábamos de cómo se aborda, o sea, qué es la periferia, y muchas decían, bueno, yo estoy en un proceso de reconocerme como mujer periférica, o sea, yo no creo que sea periférica porque esto, ¿no? Porque empezamos con esta pregunta de yo soy periferia, ¿por qué? ¿No? Y era como, no, o sea, yo no soy porque, bueno, pues yo fui a la universidad, ¿no? O yo tengo un trabajo, o yo tengo un auto, ¿no? Entonces era como
uno, o sea, ¿qué es la periferia o qué entendemos o por qué nos asumimos o por qué no? Creo que también pasa algo muy curioso, que es como este proceso de cuando te reconoces o te asumes como feminista o como algo, ¿no? Entonces también me daba, o sea, se me hacía muy curioso escucharlas, como, es que no siento que me reconozcan como periférica. Yo dije, pues tampoco es que nos tengamos que reconocer como tal, ¿no? O sea, yo sí lo hago como desde una postura, ¿no? Es un statement, ¿no? De vida, de creación. Pero bueno, es justo como pensar la periferia desde lo académico. Hicimos un taller en el Centro Cultural España también que se llamó Somos la periferia que no cabe en tu academia, porque justo era como, a ver, vamos a pensar entre todas qué es esto, y cómo la academia ahora está abordando estos temas, ¿no? Invitamos en esta edición a una chica que está haciendo un postdoctorado en la Ibero, ¿no? Y que hizo un doctorado en Australia sobre la periferia de México, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué está pasando, no? Así, a mí me generaba mucho conflicto e interés, la verdad, ¿no? Y ella estaba un poco temerosa y me dijo, es que, o sea, yo vi su taller en el España y pues yo soy eso, o sea, yo soy la academia, ¿no? Que está cooptando la periferia. Y yo dije, no, tranqui, o sea, justo es como, pues hablemos todas y además yo quiero escucharte porque justo no sé hacia dónde va esto de que también es otro tema que hemos platicado de cómo esto, o sea, todo lo coopta el centro, ¿no? Que al final todo esto se va insertando en los discursos, ya sea por agenda, por interés, por lo que sea. O sea, finalmente estos proyectos marginados terminan en los museos, terminan en los libros de alguna u otra manera. Y bueno, es como pensar en este lugar que ha sido exotizado, romantizado, denigrado, ¿no? Ridiculizado en redes, en memes, ¿no? Hay una construcción aparentemente homogénea de lo que es la periferia. ¿Qué tipo de construcciones hay? ¿A qué huele? ¿No? ¿Cómo se ven o cómo nos vemos las personas que vivimos en la periferia? ¿Cómo nos vestimos? ¿Nuestro color de piel? O sea, hay un montón de implicaciones sociales, clasistas, racistas, pero también, bueno, la realidad es que muchos agentes culturales que tienen otros medios y otras posibilidades viajan, como decía Gerardo Mosquera en los 90s, ¿no? Al sur, a estas periferias del mundo, pues como en este plan de curador viajero de a ver qué me encuentro, ¿no? ¿Qué puedo llevarme de aquí, ¿no? Y es eso, o sea, estoy haciendo una biblioteca de publicaciones sobre Ecatepec y nadie es de Ecatepec, o casi nadie de los que tengo es de Ecatepec, ¿no? O sea, hay un libro de una escritora, que no quiero quemar, que precisamente ya, pues todo lo hizo a través de Google y hablaba sobre Ecatepec y estos espacios y las dinámicas, ¿no? Sociales, y es como, wow, o sea, dije, o sea, siempre me quedo pensando en estas voces, ¿no? Que se creen autorizadas y que llegan, ¿no? Por un par de minutos, semanas, meses, hacen un proyecto muy específico. O sea, yo creo que puede haber algo positivo, sí, o sea, tampoco voy a como pues negar, ¿no? Como la importancia de estos proyectos, pero es eso, es como viene, ¿no? El extranjero, viene alguien externo a validarnos, a reconocernos, a visibilizarnos, ¿no? O sea, es como hablar de las otredades, pero con estos recursos, ¿no? O con estos medios, o a partir de ciertas estéticas o discursos. Entonces, sí, la verdad es que este texto de romantizar la periferia, pues iba por ahí también, ¿no? Como el de que ni uno ni otro, o sea, tampoco se trata de irnos a los extremos, porque la realidad en estos espacios es compleja, o sea, no es, ay, es increíble vivir en la periferia, ya me voy a poner mi playera y soy fan, y no, o sea, es muy difícil, pero creo que justo hay que ser muy críticos, ¿no? Y eso es algo de lo que tratamos de trabajar también en la laboratorio, ser muy críticas y autocríticas.